mi hijo o mi hija no sabe comunicar ni identificar sus emociones, va a ser un poco más complicado, lo manifiesta en conductas. Muchas veces cuando se habla de formación ocupacional, se suele pensar o se suele encasillar que es una preparación netamente para algo laboral. Cada conducta comunica algo. Entonces, ¿qué está comunicando la conducta de este niño? ¿Es una rabieta? ¿Es una desregulación emocional? ¿Es una crisis sensorial? Entonces ahí vamos distinguiendo qué está comunicando esa conducta. Ha habido un concurso de lectura y llega la niña a la casa de la abuelita y puede que la abuelita le diga, ¿ganaste? Y ni siquiera le dijo, ¿cómo te Exacto, sentiste? claro. ¿No? exacto. ¿Cómo te fue? ¿Realmente pudiste hacerlo como tú Bienvenidos querías? a Modo Síndrome de Down, el podcast que acompaña a las familias. Aquí encontrarás conversaciones con profesionales de la salud y con familias que comparten sus vivencias, dudas y aprendizajes. Cada episodio es una oportunidad para escuchar experiencias reales, recibir herramientas y sentirnos acompañados. Porque en este proceso no estamos solos, estamos en modo síndrome de Down. Muchos padres nos preguntamos qué pasará con nuestros hijos cuando crezcan, a qué se dedicarán. El tema de hoy es la formación ocupacional de nuestros hijos. Bienvenidos a un capítulo más de este podcast, Modo Síndrome de Down. ¿Qué tal, amigos? En otro capítulo más, un capítulo súper interesante. Y en esta ocasión tenemos como invitada a Rosa Azalde. Ella es psicóloga clínica de la UPC, especializada en neurodivergencia, experiencia con niños, jóvenes y adultos, formación en terapia cognitiva conductual, trabaja en CALPA, discapacidad intelectual. Bienvenida, Rosa. Muchas gracias por la invitación. Coméntanos un poquito cuál es tu especialidad, qué temas toca. Entendemos que tu fuerte es el tema de la formación ocupacional y queremos escuchar. Bien, tal como lo mencionaron, soy psicóloga clínica, tengo esta especialización en neurodivergencia. Actualmente trabajo en la Asociación Educativa CALPA y justamente el grupo con el que trabajo es un programa de formación ocupacional con jóvenes adultos, ¿no? Que, digamos, pueden tener alguna condición puntual como síndrome de Down, autismo y otras condiciones, ¿no? Pero más allá de alguna condición diagnóstica, lo que vemos siempre es a la persona con la que estamos trabajando, ¿no? ¿Qué es la formación ocupacional? Muy interesante la pregunta, porque muchas veces cuando se habla de formación ocupacional, se suele pensar o se suele encasillar que es una preparación netamente para algo laboral. Entonces, consideran que es una preparación que finalmente lo que va a traer consigo o como resultado es una inclusión laboral, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podría ser uno de los caminos, más que nada se encarga de promover, como su nombre lo dice, de formar en lo que es habilidades, prácticas sociales, comunicativas de una persona, potenciar más que nada esas habilidades que pueden tener, que incluso las van aprendiendo no solamente en una etapa de joven adulto, sino que vienen aprendiéndose desde la infancia, ¿no? Entonces, desde habilidades de la vida diaria, adaptativas, como los que son desde la sencillez de vestirse hasta funciones mucho más complejas, ¿no? Claro, entonces podríamos decir que esta terapia ocupacional no hay una edad para iniciar, empieza desde muy pequeño. Definitivamente no lo pondría con una edad, porque lo encasillaría o lo limitaría. Y como lo dice tal cual, o sea, es algo que se va en formación, es una formación continua, que como lo mencioné como ejemplos, desde el hecho de vestirse, levantarme, tener una estructura, una organización, ¿no? Me despierto, me levanto, me cepillo los dientes, me organizo para tomar desayuno, me cambio la pijama, por ejemplo, porque después de tomar desayuno voy a salir al colegio o hacer cualquier otra actividad puntual que tenga, ¿no? Entonces, desde esos hechos tan sencillos o tan simples y cotidianos
hasta actividades o funciones mucho más complejas, como ya realizar o pertenecer a algún taller, ser participante de. Entonces ahí también hablamos que la formación ocupacional estaría basada en promover a una persona este sentido de pertenencia, ¿no? Pertenezco a, ¿no? También este sentido de productividad, de mantenerme activo, de sentirme útil y no solamente apoyado. Por ejemplo, en el caso de una condición, si hablamos de síndrome de Down, muchas veces creen que solamente es estar al costado de una persona con síndrome y apoyarla. Finalmente estamos puntualizando ahí en un diagnóstico y no dándole la importancia de que es una persona que hay funciones que va a requerir apoyo, pero hay funciones que también lo puede llevar con autonomía y con independencia. Y justamente eso es la formación ocupacional. Potenciar habilidades que finalmente terminen reforzando o fortaleciendo la autonomía, la independencia, la productividad y sobre todo que la persona sienta que no solamente recibe apoyo, sino que aporta. Claro. Entonces, a ver, centrando en eso, em, los papás jóvenes que nos están escuchando, que son parte de nuestra comunidad, eh, ¿en qué momento te solicitan? Ujú. ¿En qué momento de la edad? Por ejemplo, sabemos a los 2 años a la terapeuta del lenguaje, a la terapeuta ocupacional, ¿en qué momento ya deberíamos estar buscándote? Y yo entiendo que hay muchas cosas que como padres les vamos enseñando y que lo abarca la terapia ocupacional, pero para ser más puntuales, a la hora que entra al colegio, a la hora antes, a los 6 años o 5, o sea, ¿en qué momento un papá me dice, puedo buscar una terapista ocupacional? Ujú. Bueno, por ahí uno, no soy terapeuta ocupacional como tal, soy psicóloga y que puedo acompañar en un proceso de formación ocupacional. Entonces, como mencioné, lo que como psicóloga podemos apoyar es a brindar estructuras, a reorganizar la dinámica familiar, organizar también la agenda de un niño, porque muchas Claro. veces creen que agenda ya es la juventud o la adultez que ya Ujú. comienza a trabajar. A ver, un niño tiene una agenda. Desde el hecho que me levanto, me voy al colegio, después del colegio, no sé, por ejemplo, tiene algunas actividades Ligadas a la extracurriculares rutina, ¿no? o de ocio, exacto, totalmente. Entonces, armo mi rutina, mi jornada. Entonces, eso ya es una preparación, eso es una estructura. Es ahí donde necesita un psicólogo muchas veces Ah, ok, que le den ok. esta compañía. Y el psicólogo está abierto a recibir justamente porque de niños apoyamos, si bien es cierto, llega un niño porque están observando la dificultad con el niño, muchas veces el trabajo es más con los padres, ¿no? Porque finalmente son ellos con los que nos vamos a apoyar, llenarles de recursos y herramientas necesarias para que en el día a día puedan ellos mismos potenciar, inculcar, acompañar y darle ese soporte a este niño, ¿no? Y Niño, entiendo que niña. dependiendo de la edad, por lo que has mencionado, dependiendo de la edad, hay ciertas actividades que hacen y ciertas que no. Entonces, la persona, o sea, o el profesional puede acompañar desde temprana edad Así es. hasta Ah, grande. La diferencia es las actividades que logra hacer el niño totalmente. o la persona. Así Correcto. es. Tú como psicóloga, por ejemplo, mi hijo está haciendo un problema conductual, ¿ok? Yo te busco, comienzas a apoyarnos, a la familia, a educarnos, porque al final Así educas es. Psicoeducar a la a la familia. familia, comienzas a poner metas, estructuras y todo. Eso ya está abarcando lo ocupacional también. O sea, va de la mano como lo conductual, lo ocupacional y todo Tal eso. cual, esa sería como la intervención conductual que hacemos con el niño, desde incluso orientaciones, redirección, reestructurar un poco la dinámica de la familia, que finalmente estoy trabajando en la modificación de conducta con el niño, Exacto. que claro, muchas veces llegan y a consulta y dicen como que mi niño tiene tal problema. Esta es la situación problema. Ya en el colegio, si es que ya está en el jardín o en primaria, me están llamando que tiene este problema, está molestando a los compañeros, pero finalmente cada conducta comunica algo. Claro. Entonces, ¿qué está comunicando la conducta de este niño? ¿Es una rabieta? ¿Es una desregulación emocional? ¿Es una crisis sensorial? Entonces, ahí vamos distinguiendo qué está comunicando esa conducta, ¿no? Entonces, ¿está comunicando esa conducta solamente en el colegio, por ejemplo?
solamente en casa, en todas las áreas de su vida. Si hablamos que esta conducta está manifestando en todas las áreas de su vida, estamos viendo ahí una situación que sí tenemos que trabajar puntualmente porque no se está sabiendo controlar en todas las áreas. Si hablamos que es en un área específico, es porque en esa área hay algo que no está del todo engranado y que no le está sabiendo bien ese sistema, y es ahí donde tenemos que trabajar. Entonces, no solo trabajamos con el niño en esta modificación de conducta porque él no es el problema, sino que hay en el entorno que modificar algo, evaluar bien qué es lo que le está afectando. Me permito hacer una pequeña metáfora. Yo siempre, cuando hablo en consulta estos temas, siempre me voy a esta metáfora. Es como en una cañería. Vemos el caño, el grifo está que gotea, gotea, gotea. Entonces, si mi solución es agarrar un balde y ponerle en este caño, ¿estoy solucionando? No, claro. Absolutamente que no. Entonces, lo que estoy haciendo es contenerlo, conteniendo, y finalmente este balde Va a va a rebalsar. desbordarse, va a rebalsar, ¿no? Entonces, no es una solución permanente o segura. Estoy solucionando en el momento, algo rápido. Lo que tendría que ver es si en la tubería, en la cañería, hay algo más. No, mira, encontré que hay un tubito, hay un orificio, no lo sé, ¿no? Entonces, ok, hago este arreglo, que muchas veces este arreglo en esta tubería es el sistema familiar, puede ser el sistema escolar u otro. Entonces, pero muchas veces están como primer área de la vida de la persona, la familiar, donde tenemos que trabajar un poquito más. Trabajando ahí, reestructurando algunas funciones, algunos aspectos que pueden estar jugando en contra, es donde realmente damos una solución. Yo quería hacerte una consulta que de repente no es tan vinculante, pero yo sabes que siento que cuando nuestros hijos están en diferentes espacios y sobre todo cuando son pequeños, son como más juzgados. O sea, lo que hace un chico neurotípico y un neurodivergente es la misma cosa. Sin embargo, nuestros hijos ya nos están mandando, vaya a la terapia, vaya a esto, vaya al otro. ¿Eso es recurrente? ¿Es en tu experiencia estás viendo eso? En el sentido en que neurotípico no lo toman tan mal, por así Ajá, decirlo. sí. A ver, sí, a ver, pasa porque justamente, antes de, antes de comenzar hablaba, ¿qué pasa? Que muchas veces solamente en la sociedad se basa en mirar, etiquetar y considerar el diagnóstico. Si yo me voy y digo, hola, soy Rosa, tengo autismo, se van a olvidar que me llamo Rosa y van a decir, la chica autista, Ujú. porque eso es lo que recalcó. Y mi nombre muchas veces hasta pierden una identidad por el diagnóstico, por la etiqueta. Y esto pasa no solamente en condiciones como síndrome de Down, como autismo. También pasa cuando hay personas que están atravesando una situación, por ejemplo, una situación de trastorno de ansiedad, de depresión. Con el simple hecho de que ya comentó o que por ahí dice tengo dificultad, no, la depresiva. ¿Y en un trabajo qué va a hacer? No, algo sale mal, es que está con depresión. No, entonces ya le van a estar jugando en contra. Entonces siempre pasa, o sea, suele pasar mucho porque la sociedad está, todavía falta psicoeducar mucho a la sociedad, ¿no? Muchas veces se escucha el nombre, y me van a disculpar, pero no sé si comparten esta idea, hasta se ha vuelto de moda en la sociedad decir, la persona con síndrome de Down, el autismo, pero realmente saben qué es, en qué consiste, qué presenta, qué dificultades presenta esta persona en el día a día, ¿no? Y así como esos, muchos otros. Podría hablar incluso de TOC, cuando muchas personas dicen, no sé, por ejemplo, ay, me da un TOC, no puedo tener las manos sucias. Y cuando hablamos de una persona que tiene este trastorno obsesivo compulsivo, realmente las personas que lo padecen sufren. ¿Por qué? Sufren escucharlo, porque cuando, por ejemplo, ante la higiene, sufren no poderse lavar la mano o con cualquier otra situación que estén teniendo esta obsesión. Entonces, si yo digo, ay, tengo TOC, me tengo que lavar la mano, y solamente lo estoy usando como una palabra coloquial porque eso se ha hecho. Entonces, se está dando un mal uso, y de una manera, tal vez no lo hace en ese momento con la intención de una burla, de una mofa hacia a la población que tiene este tipo de condiciones, pero finalmente seguimos teniendo esta barrera de no conocer más allá y qué dificultades tiene, pero más allá de las dificultades, qué fortalezas tiene también como persona. Rosa, nos mencionabas que
que siempre, que el tema de la formación ocupacional trae a la memoria o trae como referencia principal un tema laboral. Sin embargo, la formación ocupacional se va trabajando desde chiquitos, dependiendo de las actividades, como mencionábamos, creando autonomía, haciendo que las personas realicen las acciones poco a poco para su autonomía, Así. ¿cierto? ¿Qué tipo de habilidades deberían estar muy atentos los papás para trabajar desde chicos con sus hijos? Ya. Comenzamos con una habilidad básica, o sea, la habilidad es de la vida diaria, desde el hecho, y ahí otra vez mencionamos lo que es la autonomía, potenciar este hecho. Muchas veces desde muy niños, escribe acá y como ya nos está ganando el tiempo o ya me cansé de Yo lo hago. permanecer, ay, yo lo hago o te agarro la mano y lo hago. Y finalmente estoy promoviendo ahí la autonomía o que la persona, este niño o niña, lo haga. No, lo que estoy enseñándole es apúrate. ¿No? Mi tiempo, o ya me tengo que ir, o ya tengo que hacer otra cosa. Entonces, darle esta importancia también, este tiempo también. Entonces, comenzamos con habilidades de la vida diaria. Luego, también muy importante lo que son las habilidades sociales y comunicativas. Cómo interactúo con el otro, la tolerancia, la espera, cómo espero mi turno, ¿no? No sé, vamos a servir el desayuno o el almuerzo y por ahí tengo mi hermano, digamos, una familia, papá, mamá, hijo, hija, y están sirviendo la comida a la mamá. Y claro, ni bien sirvió, ya estoy comiendo porque yo tengo hambre y no espero a que los demás se sienten. Mm. Y lo toleramos. Y sí, Claro, lo toleramos. sí. Ahora, ¿qué pasa que cuando efectivamente se demoran más de la cuenta? O sea, es muy fácil decir, ah, pero tú lo terminas haciendo, sí, pero si es que demoro esos 5 minutos que ya se pasó el tiempo, me va a agarrar un recontratráfico. Entonces, ¿cómo la mamá, porque finalmente es la mamá la que le sucede eso, puede, eh, no sé si ayudarse o qué puede hacer? Más que nada balancear. Todavía no termino con las habilidades, pero voy a responder esto. Estoy acelerada. No, no, no. No, porque calza perfecto a lo que, porque son dudas que surgen, la verdad. Pero básicamente sí, es entendible. Hay muchas veces que nos pasa, incluso actualmente me pasa también en el trabajo, ¿no? O sea, si estamos en un taller y ya no sé, ya está 5 minutos por terminar y comenzar otro taller. Entonces es tener que esperar un poquito. Entonces lo que podemos hacer también es em, negociar un poco y también saber en qué momento ceder, ¿no? Entonces, a ver, estoy escribiendo, estoy terminando de escribir esto, ya, ¿qué tan funcional? Yo siempre me voy por el lado, ¿qué tan funcional es que terminemos esto o que lo podemos dejar para otro momento? Entonces, eso sí puede hacerse, ¿no? Y esto entra un poquito en la negociación. Muchas veces también pasa que bueno, voy a hablar como persona, porque ya no necesariamente niños, pueden ser adolescentes, jóvenes, adultos, también tienen como esta necesidad de poder culminar, completar una actividad para que termine. Entonces, lo que tenemos que ir, yo siempre trabajamos es la fracción, o sea, fraccionar tareas que son grandes y sé que, digamos, va a tomar mucho más tiempo de desarrollo. Entonces, fraccionamos y vamos terminando paso a paso. Terminamos primero una acción en concreta. Por ejemplo, vamos a hacer una manualidad, vamos a hacer un mural. Ok, ¿qué necesito para ese mural? Embolillar, papel crepé. Entonces, hoy día no voy a terminar de colocar, digamos, toda una mariposa que estoy haciendo en el mural. Hoy día solamente voy a hacer el embolillado, porque sé que esta persona tiene un desarrollo y un ritmo un poco más pausado. Digamos, yo estoy viviendo acelerada la vida y tal vez mi desarrollo es mucho más rápido, pero no solo son mis necesidades. Entonces, ahí entra en una evaluación de cuál es mi ritmo, cuál es su ritmo y validar, ¿no? Entonces, si sé que se va a tomar un tiempo un poquito más del que yo considero o el que tengo disponible, entonces fracciono antes de proponerle y trabajar con tiempos o cantidades que son más recomendables y que finalmente también ayudan mucho a no llevar llevar a la persona al extremo de que se abrume y termine desencadenando otro tipo de reacción, ¿no? Y me imagino que también, y esto para todos los chicos, enseñar algo es, claro, más demandante para el adulto, ¿no? Porque te toma más tiempo. Pero eso no Así es. solamente para un hijo con alguna discapacidad, ¿no? Porque en realidad para cualquier chico. Totalmente. Más Entonces cuando son es, niños, son como una esponjita. No están sabiendo, no tienen el conocimiento completo y están aprendiendo y cuesta.
En algún momento, como ejemplo, algo que me pasó es que mi hijita renegaba mucho en las mañanas, ¿no? Todavía reniega, pero, pero menos de lo que antes pasaba. Y una persona me dijo un ratito, pero ¿a qué hora se levanta? O sea, porque estamos apurados, tenemos que llegar temprano al colegio, pero entonces corre tus horarios, ¿no? Y para correr tus horarios, duerme a tu hija antes y tú también duerme antes, porque si no todos, y finalmente partía como que de la organización del adulto. O sea, organízate para que todo vaya fluyendo. Sí, muchas veces, y es ahí, esa anticipación en la que tenemos que trabajar y totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Termina siendo también agotador y hay que reconocerlo como tal, y es humano, es agotador. Muchas veces esta organización previa, ¿no? Porque yo ya sé qué tiempo va a tomar, sé qué tanto se va a demorar, sé qué tanto va a costar llegar a tal punto de lo que yo quiero. Entonces, finalmente, organizarme y que puede surgir imprevistos también, ¿no? Pero finalmente organizarme antes y evaluar muchos aspectos a tener en cuenta termina siendo agotador para el adulto responsable. Y, no, y como dijiste, no solamente para la persona, para la familia, persona cuidadora o profesional que esté trabajando con una persona que tiene alguna condición, sino para cualquier persona que esté trabajando incluso con un niño, con un adolescente, que también el adolescente entra en esta etapa un poco de rebeldía, como se dice, porque forma su propia identidad. Son etapas, ¿no? Entonces, sí es complicado para un adulto que asume el rol Cuidador. de cuidador, definitivamente. ¿Qué habilidades son importantes para que una persona se vaya formando o vaya formando su autonomía? Por ejemplo, cuando son chiquitos, para entrar al colegio es muy importante que tenga control esfínteres, ¿no? Entonces es como que es un tema para los papás porque a veces puede demorar un poco en esto. Sí, totalmente. Y es ahí donde, por ejemplo, también se trabaja en esta organización con los padres antes de que pueda entrar al colegio, cómo va a ser su primer día de colegio, una preparación también de, de qué es lo que podría pasar si ocurriera, digamos, que no llegó a controlar y a mancharse. Entonces, justamente, cómo inculco a mi hijo, a mi hija, desde muy pequeño a poder pedir ayuda, y ahí hablamos de habilidades comunicativas, que era lo que mencionaba hace un momento. Hablo de habilidades sociales, comunicativas y algo transversal y muy importante, las habilidades emocionales, porque si mi hijo o mi hija no sabe comunicar ni identificar sus emociones, va a ser un poco más complicado, lo manifiesta en conductas. Y para un niño, quizás para un adulto puede decir, no sé qué siento, pero ahorita no me siento en la capacidad de poder hablar o dialogar, ¿sabes qué? Me encierro en mi cuarto. Estoy que si me dices algo, exploto. Entonces, pero un niño no te puede decir eso. Mm. Un niño va a ir a la acción. Es su manera de comunicar lo que está sintiendo, O definitivamente. incluso, no necesariamente un niño, un joven también, o un adulto que sobre todo cuando tenga alguna Sí, discapacidad. sí, claro, claro que sí. Hablamos de niños, pero también cuando hablamos de alguna condición o en un grado de discapacidad intelectual, por ejemplo, definitivamente hay una dificultad para poder identificar o expresar adecuadamente las emociones, ¿no? Muchas veces lo que hacen es reaccionar, pero ¿por qué sale corriendo y patea? ¿O por qué o por qué comienza a golpear la mesa? Ah, probablemente porque esta actividad que está llevando a cabo no es de su interés. Y cuando no hay motivación, también hay que evaluar eso, ¿no? A ver, no hay motivación, no me interesa esa actividad, no está siendo productiva para mí, me mantiene activo, sí, y es más, yo ahorita lo que quisiera es estar sentado acá y no hacer nada. Ah, entonces me está exigiendo. Entonces ahí hablo un poquito de límites también. Ya no solo de motivación, sino hablo de límites, ¿no? Entonces sí hay esa dificultad muchas veces, más que nada de reconocimiento de emociones o reconocimiento de las emociones de los demás, ¿no? Y ahí hablamos justamente, cuando hay este grado de dificultad intelectual, hablamos sobre todo en una mayor dificultad para reconocer las propias y las emociones propias y las de los demás, que finalmente lo comunican en una conducta o en una desregulación también, ¿no? Y en necesidades que quizás lleven a algo más sensorial, ¿ok? ¿Cómo te ayudo? Ok, saltando, porque necesito descargar esta fuerza que estoy sintiendo, este desborde de mi desregulación emocional que acabo de tener, ¿no?
y me lleva a conductas inadecuadas y muchas veces a conductas disruptivas, ¿no? Inadecuadas, que puede ser, digamos, una falta de respeto, pero no interrumpo toda la dinámica que se está llevando en ese momento o en este entorno, y hasta una disruptiva, que puede ser paralizar por completo el desarrollo que está ocurriendo en mi entorno, ¿no? Y que todos están mirando o que ya se obstaculizó el evento o la situación puntual. Están almorzando y ya nadie puede comer porque, no sé, tiró la mesa, los platos, ¿no? Entonces, hasta ese punto, desde lo inadecuado hasta lo disruptivo que puede llegar una conducta. Y eso es solo porque no se deja entender o porque nosotros no lo entendemos. O sea, siempre una acción tan fuerte es porque algo está sucediendo. Algo pasó. No es porque le vino la pataleta. Ya, ahí es muy importante tu pregunta. ¿Por qué? Porque justamente lo que decía, aprender a diferenciar, por ejemplo, entre rabieta, desregulación y lo que es una crisis. Cuando hablo de rabieta, hablo de una conducta con una clara intención. Por ejemplo, no sé si han podido ver, o es el claro ejemplo que se hace, un niño o una niña se va con su papá y su mamá a un supermercado. Quiero un Quiero juguete. este juguete. Claro. Eso es una rabieta, por ejemplo. Tengo una clara intención, quiero este juguete. No, en este momento no podemos porque ya están apurados o tal vez no hay económicamente para poderle O no comprar. corresponde O no simplemente. corresponde, tal cual. Entonces, no, se le dice un no y es me tiro, lloro, grito porque sé que para no, ya sea para no pasar vergüenza o por sanar el momento, ya Sí. cómprale la muñeca, pues, o el caramelo. Entonces se termina. Entonces tiene una clara intención esa conducta. Emito esta conducta y es más, voy a intensificarle el nivel que sea necesario Porque ya conseguí. por querer conseguir. Claro. Y Y lo va porque a ya lo repetir, conseguí además. y lo va a ¿Y repetir. qué pasa? ¿Qué pasa si consigue lo que quiere? Se está reforzando de una manera negativa esta conducta. Ahora, Rosa, ¿qué pasa con la desregulación? Hablamos de una desregulación emocional o de una crisis. Vamos a ir primero con lo que es la crisis sensorial. Hay una sobrecarga de estímulos. Hay una sobrecarga de estímulos, ya sea visuales, auditivos o de otra índole. Entonces me está abrumando y descargo. Esto sí es involuntario, al igual que la desregulación emocional, ¿no? Que no son lo mismo, porque uno es sensorial al nivel neurológico y el otro es emocional, no son lo mismo, pero sin embargo están, digamos, que en el mismo sentido de que son involuntarios. Entonces, va más allá de la persona, no la puede controlar, puede gritar, puede llorar, puede presentar muchas veces algo similar a la rabieta, pero en la rabieta lo distinto es que sí hay una intención, en estos dos casos no hay una intención. Puede ser, por ejemplo, que tenía la máxima emoción de ir a una fiesta. De repente llega a la fiesta y el sonido es muy alto. Claro. No lo aguanta. Y sin embargo hay el grupo que le está diciendo, ven, baila. Y eso es muy diferente a la compra de la muñeca. Totalmente, porque ahí me está molestando la bulla. Y es más, muchas veces no lo hago porque ya me quiero ir la bulla y hago esto porque tengo la intención de irme, porque ahí sería, digamos, un poco la rabieta, sino porque me está afligiendo este sonido, este estímulo auditivo me está afligiendo y no lo puedo controlar. Y es más, va más allá de la persona en poder contener su emoción y expulsa, digamos, o lo evidencia con alguna conducta que para nosotros, por ejemplo, no sé, yo estoy en la fiesta y no le conozco a esta persona, es desconocido totalmente, y veo que está teniendo, yo podría decir, pero no ha pasado nada, sin motivo y se ha puesto a gritar. Entonces, por ejemplo, en el trabajo nosotros muchas veces decimos sin motivo aparente, porque claro, nosotros no podemos identificar, pero hay un motivo, siempre hay un motivo, siempre hay una causa. Solamente que en ese momento no lo identificamos y justamente nos vamos a tomar el tiempo de observar si esta conducta se vuelve a presentar. ¿Para qué? Para identificar ya todo algo más holístico, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué antecedente hay? O sea, ¿qué ha habido antes de esta conducta? ¿Qué ha habido después? ¿Quiénes han acudido? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué tan frecuente está siendo? ¿No? ¿Qué tanto de intensidad tuvo esta conducta? Que es lo que siempre, cuando hablamos de conducta, siempre hago mis tres preguntas. ¿Qué tan frecuente? ¿Cuánto de duración? ¿Cuánto de intensidad? Del 1 al 10, ¿qué tan fuerte fue? Para saber, a ver, si fue todavía se está controlando, ha sido algo bajo, mira, ha sido algo leve, 5 minutos y se calmó, se reguló.
A distinto de decir, ha sido súper fuerte o ha sido leve, pero ha durado 40 minutos. Entonces hay una diferencia de que dure un minuto y sea un nivel uno a que sea o sea, una conducta leve, pero que haya durado 40 minutos. ¿Por qué ha durado 40 minutos? Entonces es evaluar un todo, la verdad, ¿no? Un registro completo. Volviendo un poquito al tema de formación ocupacional, ¿cómo contribuye la formación ocupacional en la autonomía de una persona, bueno, con síndrome de Down? Ujú. A ver, si hablamos de autonomía, hablamos de que la persona pueda realizar las cosas, como decía hace un momento, no solamente con apoyo, sino que aporte, de que sienta que ha aportado. ¿Qué es lo que nos trae a nosotros cuando nos sentimos productivos? Satisfacción, claro. Satisfacción. ¿Y qué es lo que trae la satisfacción? Bienestar emocional también. Entonces, Autoestima. justamente por eso, porque me da confianza, me da seguridad, justamente hablamos de la autoestima, ¿no? Entonces, es eso, es que la persona se sienta completa, que se sienta bien su día a día, no que comience y estoy sentada, no sé qué hacer, o sea, estoy todo el día sentado y no sé, me mancho, me hacen esto y no sé por qué me han hecho esto, ¿no? A ver, tal vez tengo una dificultad motora, pero si hay la posibilidad de, a ver, te ayudo, porque tal vez es una dificultad mayor, y le ayudamos a secar, mira, sola se ha secado, ¿no? Si es que estamos hablando de un extremo de dificultad motora, pero si lo puede hacer con una indicación, nos secamos y hacemos incluso si estamos en una dinámica grupal, ok, terminamos el refrigerio. Bueno, chicos, alístense. Mira, ¿qué tengo que hacer? Si me tengo que alistar, porque de ahí voy a comenzar otra actividad en mesa, tengo que limpiar mi espacio. Entonces hablo de una higiene, de cuidado, donde yo me estoy cuidando, donde estoy respetando el espacio de mis compañeros. Entonces me estoy sintiendo parte de un grupo. Un grupo que son mis pares. O sea, que vamos no solamente por la edad, sino que también compartimos vivencias, ¿no? Entonces, todo eso termina siendo satisfactorio también para la persona, que se sienta productivo, activo y que aporte, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autonomía, es justamente eso. Voy a poner un ejemplo claro y voy a agarrar quizás un poquito la dinámica que hago en mis jornadas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tenemos en Calpa talleres como el envasado de verduras. ¿No? Entonces, digamos que hay una organización de que hoy día se va a picar zapallo. Este zapallo que se ha picado no es que solamente que el joven o señorita ha picado, sino que también va a embolsarlo. Y este embolsado lo va a llevar a casa. ¿Para qué? ¿Para botarlo al tacho? No. Lo Para va a llevar, cocinar. lo pone en la refri y qué bonito sería que la mamá, el papá o el cuidador que esté en ese momento como tutor diga, vamos a preparar una sopita con el zapallo que has traído. ¿Cómo se puede sentir esta persona que en el día a día no siente, muchas veces no sienten que tienen como un hermano que se va a la universidad y que se está graduando de tal carrera o que está armando tal proyecto y que llega a una reunión familiar el domingo y dice, mira, recibió el diploma tal, mira que logró tal cosa y el joven o la señorita está calladito porque nadie habla de él porque no ha logrado nada. Entonces, ¿cómo se puede sentir? Como cualquier otra persona. No soy productiva, no soy importante, finalmente estoy aislada del grupo porque todos están hablando de mi hermano y de mí no hablan. Entonces, pero qué importante que desde actividades sencillas, pero que están a su posibilidad de hacerlo, eh, se le reconozca, mira, gracias a ti hemos hecho hoy día la sopa porque no me alcanzó el tiempo para comprar zapallo, pero con el zapallo que has traído, que tanto esfuerzo te ha costado picar, lo hemos hecho. Entonces, gracias. Entonces, este hecho de agradecimiento, de reconocimiento, somos seres humanos y como seres humanos, en algún punto nos gusta también ese reconocimiento. Quizás no ser el centro de la atención, pero que nos digan qué bien que lo estás haciendo o vamos por más, ¿no? Sigamos, ¿en qué te ayudo? Pero que finalmente es una ayuda, es un apoyo, no yo lo hago y tú te quedas al costado, ¿no? Mm, Entonces, eso es la importancia de reconocer a esta persona las habilidades que tiene. Y, por ejemplo, ahí me iría a un punto también mucho más importante. Muchas veces nos basamos, y esto no tiene nada que ver con que tenga una condición puntual, hablamos de seres humanos. mm. Muchas veces hablamos de los seres humanos y en lo que más nos fijamos son en lo que no puede, en sus Exacto. debilidades, en sus errores, en las equivocaciones que pueda tener en la vida. Pero hay momentos, o realmente nos enfocamos mucho más en sus fortalezas. No, si está bien, ni caso lo hago.
¿no? Entonces, nos centramos mucho más en los errores que en las fortalezas. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos en potenciar ya si ya tiene estas fortalezas, sabemos que tiene este conocimiento, ¿por qué no lo potenciamos en lugar de potenciar algo que quizás se le está dificultando? No sé si me dejó entender Sí, hasta por ahí. supuesto. Y es que también acá podemos quizás aumentar las comparaciones, son odiosas, porque Así lo es. que él puede haber hecho con el zapallo y el hermano de ingresar a la universidad son tan válidas para ambos porque mereció esfuerzo y Así eso es. hay que reconocerlo. Definitivamente. Entonces, es el esfuerzo que no estoy viendo el resultado, si es más, menos, si es algo universitario o algo cotidiano. No, estoy valorando el esfuerzo, la dedicación, el involucramiento en la actividad, la permanencia en la actividad, tal vez el liderazgo en una actividad. Entonces, se dan cuenta que ya no solamente estoy hablando de un desempeño, sino también de competencias propias de la persona. Y que ahí podría enfocarlo, por ejemplo, en potenciarlo mucho más si es que la persona puede llegar a tener esta línea o esta oportunidad de poder tener algo laboral, ¿no? Y de verdad, ¿no? O sea, es cierto, o sea, con cosas chicas, qué importante es valorar el esfuerzo, pero es algo que actualmente en nuestra sociedad no está tan valorado. Lo que está valorado es la calificación. Así es. Y estaba pensando yo en una conversación X que tuve con algunas mamás y es, no, se sacó a D, pero se esforzó, o sea, muchas veces no, o sea, como que salió y bravo. Oye, pero vamos a lo que tú mencionabas, ¿no? Aplaudamos el esfuerzo, porque cuando uno se esfuerza realmente, ves tú, hay otro niño que puede haberse sacado solamente B, pero con esfuerzo. Dio su mayor Entonces, esfuerzo. incluso hasta es más aplaudible, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque demandó, se esforzó, o sea, hizo sí, algo más. exacto. Vemos más que nada el resultado y si es, digamos, primer puesto o una nota alta o todo lo que sea, digamos, favorable, entonces ahí es nuestro enfoque, pero no miramos el desarrollo que ha tenido, el medio en cómo lo ha llegado a conseguir, ¿no? Es más, no sé, ha habido un concurso de lectura y llega la niña a la casa de la abuelita y puede que la abuelita le diga, ¿ganaste? Y ni siquiera le dijo, ¿cómo te ¿Cuánto Exacto, fue? sentiste? Claro. ¿No? exacto. ¿Cómo te fue? ¿Realmente pudiste hacerlo como tú querías? No, no, nos enfocamos. ¿Ganaste? Porque es lo primero. ¿Y qué pasa si la persona no ha ganado? La frustración, la impotencia que puede sentir, y muchas veces es ahí donde comienza, digamos, un poco la cuna de esta frustración, de esta baja tolerancia a la frustración, ¿no? Porque hay una demanda externa que es constante, es permanente y que por más que yo no quiera, termina instaurando ciertas creencias irracionales en mí, ¿no? Solo quieren resultados, solo Así queremos es. resultados. Sí. ¿Cómo cambia la vida de una persona cuando tiene un rol productivo? Tú has tenido ya alumnos con los que has trabajado. ¿Has visto algún caso en el que haya marcado el hecho de que, Empezó oye, a ahora trabajar. trabajo o ahora soy productivo en esto? ¿Cómo cambió su vida? Definitivamente cambia significativamente, ¿no? A ver, justo hace poco pude ser parte, y me alegra decirlo porque he podido ver el proceso de un joven que ha podido llegar actualmente a lo que es una inclusión laboral, ¿no? Entonces, veíamos capacidades en él, veíamos competencias, pero también había algo, y acá también hay que tener en cuenta, porque hay muchas veces que pueden ser súper capos académicamente, por así ponerlo, pero hay cierta dificultad emocional, madurativa, y no es que sea un problema, pero hay que potenciar todavía esta área, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso pasaba un poquito con este joven, ¿no? Entonces, todavía a nivel madurativo, ¿no? De asumir totalmente esta responsabilidad o de esperar una aprobación constantemente, ¿no? O sea, desde el hecho, muevo este elemento y ya estoy mirando si lo hice bien o no. Es porque requiere una aprobación constante, ¿no? No hay necesidad. Yo desarrollo la actividad y ya finalmente me darán una retroalimentación. Entonces es bastante complicado llegar a ese punto de comprensión de decir, ok, tengo que terminar para que me den. Entonces ahí, uno, trabajar la paciencia, la tolerancia, ¿no? Y otro, como mencionaba, en estas habilidades sociales, emocionales, comunicativas, porque tengo que comunicar mis dificultades
y sobre todo si estamos encaminándonos a un área laboral, para que si en algún momento presenta alguna dificultad en alguna función que se le asigne, pueda manifestar a la persona que es su referente, ¿no? O su jefe. Puede decir, esto no estoy entendiendo, o esto no te entendí, o esto se me está dificultando, ¿cómo me puedes apoyar? Y muchas veces, por lo menos en él, era muy complicado hacerlo, ¿no? Entonces pude acompañarlo en este proceso donde primero comenzamos desde una etapa de formación ocupacional puntualmente. Asistíamos a un mini market, podía hacer actividades básicas, pauteadas también, ya sea por mí o por parte del personal del mini market, poco a poco que se vaya integrando ese mini market. Entonces, poco a poco también vimos que sus competencias fueron ganando. ¿Por qué? Porque también va ganando seguridad. Cuando ya algo es conocido, va ganando esta seguridad. Cuando se le va enseñando de que no cada acción, cada movimiento que hago requiere de una aprobación de un otro o un comentario positivo, porque muchas veces no sé, voy a mover, si hablamos de minimar, que voy a mover esta gaseosa al otro stand y lo hice mal, y si yo le estoy mirando, refuerzo finalmente que él me esté pidiendo a cada rato o a cada momento una aprobación. Entonces era, tú hazlo, al final de la jornada evaluamos y te daré. No te voy a decir si está bien o mal, porque finalmente le estaría reforzando el hecho de calificativo. Vamos a conversar y podemos decir, ok, bien, lo has movido, has cumplido la tarea de, digamos, de trasladar o abastecer este anaquel. Ahora vamos a ver qué aspectos por mejorar. Entonces, ¿qué te parece si la próxima? Entonces yo no le digo, estás haciendo mal, sutilmente tal vez, o tal vez es mi fondo, no que lo ha hecho mal, pero que sí podemos mejorar, porque finalmente es eso, y a nosotros nos pasa, nadie nace sabiendo todo. Entonces, digamos que en la práctica vamos ganando esa confianza, esa seguridad. O sea, validas lo que ha hecho y podemos mejorar. Y podemos mejorar, Pero totalmente. Entonces, no, pero también esta es una consecuencia que lo vemos después, porque si tú te das cuenta, o por lo menos a mí me pasó, es que cuando son pequeños, no esperabas que gatee y gateó, wow, gateó, no esperabas caminar, ¡ay, caminó! Entonces esa es siempre, otra, claro. constantemente les estamos como aplaudiendo Sí. porque sabemos el esfuerzo que tienen y la satisfacción. Entonces, cuando ya van creciendo, como tú dices, siempre están pidiendo que se les reconozca o quieren ser el centro de atracción. Hablaron de mí, ¿qué dijeron de mí? O estamos hablando y quiere hablar de él, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, yo te escucho ahora y digo, ¿cuántas cosas hubiese dejado? Pero no existe el hubiese, pero sí es bueno para las familias nuevas. Claro. O cómo abordar eso, o sea, porque es real eso que les cuesta un montón cada paso. Y también es real para nosotros esa satisfacción que sentimos de lograr y lo premiamos. ¿Cómo hacer un equilibrio para que posteriormente no pase lo que nos estás diciendo? Uno, por ejemplo, definiendo, si hacemos una tarea, no estar en el transcurso de la tarea, estamos haciendo bien o vamos bien, bien, no, tampoco llevarle a la exageración, porque finalmente termina alimentando esta emoción, porque la ansiedad es una emoción, entonces no es que estamos llegando al extremo. Entonces, no hacerlo exagerado para comenzar, podríamos ponerlo así. Por otro lado, no hacerlo constante, ¿no? Entonces, como que cada paso, sino esperar a que complete una tarea y de ahí poder hacer una retroalimentación. Más que un calificativo o una calificación, yo diría, más que nada, hacer una retroalimentación, ¿ok? Entonces, ok, ¿qué podemos mejorar? Y que más que yo le diga qué es lo que puede mejorar, la persona lo descubra. Ya sin por sí misma tiene, digamos, la dificultad de identificarlo, podemos apoyarle ¿no? Pero, a ver, ¿cómo te has sentido? Para comenzar, ¿cómo se ha sentido? ¿Qué es lo principal? No sé, estoy angustiado, tuve miedo, me he sentido seguro. No, o sea, ¿qué es lo que te dice esta persona? ¿Cómo se ha sentido? Ok. ¿Cuál de las actividades o cuál de las acciones te ha costado más? Entonces, ahí vamos indagando. Eso es una retroalimentación. Voy indagando un poquito y de ahí le puedo decir, ok, ya habiendo escuchado, validado, comprendido también cómo se ha sentido en este desarrollo, voy al hecho de que puede mejorar. Entonces, se dan cuenta que si al final abordo este punto, no tiene mayor necesidad de relacionarlo con que hice mal, sino, mira,
se puedo preocupó mejorar. por mi Claro. emoción, Sí, tuve esta y en realidad sí dificultad. son tips que ayudan, ¿no? Lo que tú mencionabas, cuando mi hijita era chiquita, yo también, pues, no le aplaudía y sobre todo los familiares aplauden más. Entonces, una persona me dijo, y me sirvió mucho, me dijo, ya gateó, aplaudes una vez y ya está, déjala hacer. No se va a quedar gateando, luego dijo una palabra, ok, la siguiente, tiene que saltar, deja de aplaudir. ¿A ti te gustaría que te sigan aplaudiendo porque gateas? Te dice, ya, ya es una falta de respeto. Y yo, y yo entendí eso y dije, realmente, pues si me van a aplaudir a mí por oye, hice esto el año pasado, oye, hice esto el año pasado, ya, está bien aplaudir en ese momento. Qué bien, el logro está bien, pero no vas a seguir aplaudiendo lo mismo. Sí, Pasa a la siguiente etapa. sí. Y es Pero hay más, otros más los chicos que papás. sí les encanta. Sí, por ejemplo, me pasó ayer. Ayer me pasó que vamos a otro centro con el que tenemos alianza, es una pastelería, y le tocaba doblar servilletas. Entonces está doblando, perdón, bolsas. Entonces era bastante complicado porque la bolsa era grande, ¿no? Entonces yo le explicaba cómo iba a doblar y todo ello, y en eso logra hacer uno y me dice, me mira así como de, ¿cómo lo hice? Porque sí lo había logrado y de verdad o sea, para mí era complicado porque la mesa era chiquita y la bolsa era grande, ¿no? Entonces sí era muy complicado realmente. Entonces le digo, bien, lo lograste, vamos con el siguiente. Entonces solamente le dije un bien de, ok, vamos, o sea, como animarlo a seguir, que tú lo pudiste hacer, pero este joven lo que quería era a cada rato, ¿no? Era premio. Sí, entonces hace su segunda bolsa y me dice, Rosa. Y me hace así de la mano de hacerle chocal y que le felicite, ¿no? Y le digo, ok, pero ya te felicité porque lo hiciste bien. Ahora nos toca terminar. Entonces yo redirijo un poco la situación. Tenemos a cargo este bloque de bolsas, ¿no? Del paquete. Entonces seguimos, ¿no? Pero él esperaba como, y le digo, y me mira como, y me pregunta incluso, me ¿Por qué dice, no me no lo, estás sí, aplaudiendo? y me ¿Ya dice, molesta? lo hice mal, me dice. Y yo le digo, no, le digo, lo has logrado y eso está muy bueno. Eso quiere decir que tú puedes seguir haciendo, o sea, que lo puedes hacer, Leo. Te das cuenta que sí lo puedes lograr y por ti mismo. Y entonces ya, como que se alegra. Ok, eso me bastó porque ya completé, ya generalicé. Tú puedes hacerlo. Estoy hablando subliminalmente. Eres capaz de hacerlo, entonces estoy potenciando su autoestima y ya se siente seguro, ya no hay necesidad de estarle reforzando cada rato, si lo hiciste, muy bien, ok, vamos, aplauso o un chócala, porque cada vez que lo cumple es algo excelentísimo. No, o sea, bien, lo has logrado, Ujú. pero ya, no ahí voy al punto, no exageremos, ¿no? Y no estoy minimizando su esfuerzo, ojo, pero es enseñarle también a esta persona que no cada paso que doy me tienen que estar reconociendo, ¿no? Y ya lo logré. Y ese logro, ese desempeño que tuve, ya me reconocieron, ya me felicitaron y ya me están invitando a poder, o sea, que ya cumplí una meta, ahora hay una siguiente meta. Entonces, es un poquito, y sí, es complicado muchas veces, pero también es tener paciencia, Y es es ir tener aprendiendo. paciencia y con ellos ir aprendiendo también muchas veces qué tanto, y ahí poner un poco de límite, ¿no? Por ¿Qué ejemplo. consejos le darías a los papás que nos están viendo, papás, mamás, para evitar la sobreprotección de los chicos y qué consecuencias trae cuando sobreprotegemos a los chicos? Enfocado, Sí. obviamente, Sí, a ver, al tema ocupacional, ¿no? definitivamente, no sé si me atrevería a decirlo como un consejo, pero sí primero llevaríamos a invitar a analizar un poco de qué viene esa sobreprotección. Muchas veces como padres, lo que se busca em, eh, hay una fuente muy importante, el interés porque mi hijo crezca, siga avanzando, desarrolle más cosas, porque confío en sus capacidades, ¿no? Entonces, y hay una fuente de interés, pero también hay una fuente de amor, ¿no? Porque lo amo, quiero que logre tal cosa. Porque lo amo, quiero que siga progresando, que se sienta a gusto, productivo, activo. Pero ahí también, como se le invita a los padres, se les recomienda poder también evaluar qué es lo que mi hijo quiere, qué es lo que mi hijo sabe, qué es las fortalezas de mi hijo, porque tal vez yo como padre, como madre, lo que quiero es de que mi hijo llegue a tener un contrato de inclusión laboral, por ejemplo, Claro. pero es la necesidad de mi hijo, es la capacidad de mi hijo, y hablar de capacidad tampoco es que sea algo vetado o que esté mal,
sino con mucho respeto, pero sí hay algunas limitaciones también, y no solamente internas en cuanto a la persona, sino que también hay limitantes en la sociedad. Es muy complicado hoy en día encontrar una empresa o un lugar que acepte em, a los jóvenes con alguna condición, por ejemplo, y que brinde abiertamente sus puertas. ¿Por qué? Porque ejerce un tipo de responsabilidad mayor. Y como no se sienten preparados, y esto viene desde el hecho de no conocer mucho del tema, que es lo que falta mucho en la sociedad todavía, es donde ponen su barrera de qué tanto puedes, qué tanto no puedes, y si puedes, hay tal límite, ¿no? Entonces, lo que sí se va, volviendo al tema, o entrando a la pregunta de la sobreprotección, no está mal cuidar al hijo, pero sí, por ejemplo, reconocer qué tanto puede, cuáles son sus fortalezas, cuáles son también algunas de las dificultades, porque finalmente si yo exijo o sobreexijo algunas funciones porque yo quiero que alcance eso, pero quizás va más allá también de lo que en ese momento me pueda dar. Yo nunca cierro o nunca pongo un límite como tal a una persona, siempre aprende, siempre estamos en constante aprendizaje, pero tal vez en ese momento no está no es oportuno desarrollar, por ejemplo, una función laboral, si es que hablamos de una inclusión laboral. Tal vez en ese momento no lo es. Yo como padre, yo como madre, quiero que ahora tengan un contrato, pero tal vez no es el momento. Tal vez no estamos evaluando que tiene todavía no hay, digamos, un desarrollo madurativo, no ha ganado todavía la confianza suficiente. Entonces estamos hablando de aspectos un poco más integrales, un poco más de todo. Entonces, que evaluar antes de dar un paso siguiente, ¿no? Entonces, sí se entiende porque sé que como padres quieren lo mejor, pero muchas veces hay que controlar el amor que tenemos, porque creo que esta sobreprotección va desde una base del amor. Amo a mi hijo, quiero esto para mi hijo. Y sobre todo, y quizás por aquí me van a poder dar un poco la razón, como padres, hay este pensamiento, cuando yo no esté, ¿qué va a pasar con mi hijo? Claro. Pero Y que yo quisiera esto, y quisiera potenciar estas capacidades en mi hijo. Y muchas veces lo que sienten es que están corriendo contra el tiempo, ¿no? Muchas veces muchos padres me lo han dicho, tanto en el trabajo ahora en Calpa como a nivel particular, ¿no? Pero Rosa, es que, ¿y si ya no tengo más tiempo? Porque claro, yo ahorita soy joven, pero yo no sé si ahorita saliendo de acá me pasa algo. Y yo quiero saber si mi hijo va a estar seguro o no va a estar seguro. Y eso consta muchas veces, no de un trabajo, sino que tu hijo, tu hija pueda tener una calidad de vida también, ¿no? Este soporte, esta contención, un entorno también que se sienta querido, que se sienta amado y sobre todo, lo más importante, que se sienta valorado, ¿no? Comprendido. Eso básicamente. Ay, qué linda. Rosa. En realidad es escuchar al hijo, ¿no? Y que Sí. sea feliz ahora. Rosa, tú sabes que en el podcast y en los programas tenemos limitaciones de tiempo, pero el tema está súper para continuar una hora más, 2 horas más. Iniciamos un poquito con una frase de justo lo que mencionabas. ¿Qué va a pasar con mi hijo cuando sea grande o cuando acabe el colegio? ¿Qué ocurre cuando los jóvenes terminan el colegio y no existe un plan claro para el futuro? ¿Cómo nos ayudas a la comunidad? ¿Qué consejo nos darías por tu experiencia? ¿Cómo direccionar? ¿Qué hacer? ¿O qué cosas hacer desde antes, ¿no? Como haciendo el caminito. Ujú. Y ahí parto un poco, por ejemplo, de hablar también voy a hablar rapidito de lo que es la educación tradicional, que creo que hablábamos previamente. En un colegio tradicional, y que no está mal, pero sí todavía falta, digamos, actualizar un poco más esa metodología. Nos enfocamos en enseñar matemática, lenguaje, por ahí idiomas, ciencia. ¿Y qué pasa si mi hijo no rinde, digamos, a lo que se espera en matemáticas? No obtiene una calificación, cuando hablamos de calificaciones, no obtiene una buena calificación. Ok, lo que hago es contratar a un profesor particular de matemáticas que potencie esta área, que le haga mejor, porque necesitamos subir de ese Cero, 10 o este cero a un 10 y de 10 ya cuando que no salga le su gustan 20. las matemáticas. Cuando no le gustan las matemáticas. Pero ahí, ¿qué estamos haciendo? Enfocándonos nuevamente en lo que
en lo que falta mejorar o en lo que quizás no es su potencial de la persona, ¿no? De esta persona. Pero por ahí nos damos cuenta que esta persona tiene, no por calificaciones, pero tiene una iniciativa, tiene esta toma de decisión, incluso cuando surge en esta área, por ejemplo, de ciencia. Entonces vemos que su enfoque, su interés, su potencial va más por el lado de ciencias, pero no ha habido un profesor particular que le ayude a promover o a seguir fortaleciendo esta capacidad. Nos enfocamos en lo que le está dificultando, ¿no? Entonces, partiendo de eso, llegamos al punto ya de, por ejemplo, de un estudiante de secundaria que ya va a cambiar, va a tener otra etapa para un estudio, por ejemplo. Entonces, hay esta dificultad. ¿Qué va a estudiar? Y le damos todo un peso de responsabilidad a una persona de 16 años que todavía está formando su personalidad. Neurológicamente también hablamos de un proceso de formación. Le damos todo este peso de responsabilidad de decidir qué es lo que le toca estudiar y que tal vez va a ser lo que toda su vida ejerza. Claro. Entonces, ¿no? Entonces sí, por un lado, comenzar, digamos, bajando un poco la guardia en el sentido de sobreexigencia, de sentir una presión de que tiene que tomar una decisión lo más rápido posible. Porque estamos corriendo con el tiempo, ya estás terminando el colegio, ya las matrículas o el examen de admisión está pasando, por ejemplo, si hablamos de entrar a una carrera universitaria o técnica. Entonces siempre están en esta ola de correr contra el tiempo, ¿no? Entonces, finalmente se lleva a cabo una decisión apresurada, por eso muchas veces hay retiros de las carreras, porque tal vez en ese Mm, momento decidieron a lo apresurado o a presión de, por ahí me hicieron comentario tu papá es abogado, también puede ser por herencia, o la mamá o papá dice, ay, a mí me gustaría que mi hijo sea doctor y por ahí estudia medicina, pero no es su interés, sino porque finalmente ya me piden esto y ya mi mamá me hizo ese comentario, mejor le doy por su lado y me estudio le medicina, doy pues gusto, le doy claro. gusto. Entonces, finalmente no hay una decisión o una toma de decisión por un interés genuino, completo, sino más que nada por un complacer al nivel social, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y luego hablabas, por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Qué más allá de Ujú. esto? Bueno, comenzar a una estructura, a una organización, sentarnos y verificar qué bueno sería, no sé, muchos padres no lo hacen, solamente están como enfocados en que ya se está dando el examen de admisión y tienes que ingresar o en el caso, por ejemplo, de personas con alguna condición, está en este EVE o está en este programa, pero yo quiero que ya entre a una inclusión laboral. Pero realmente ha trabajado aspectos previos, por ejemplo, a nivel emocional, comunica sus dificultades porque si no comunica sus dificultades, ¿cómo se desenvuelve en un área laboral? Puede tener una persona de apoyo en el sentido de que va a supervisar y puede reforzar algunas funciones, algo general, hablar también de diferentes aspectos como violencia en el trabajo para que no atraviese y si atraviesa lo pueda comunicar. Pero finalmente ha ganado todas las competencias necesarias porque hablaba hace un momento que hablamos desde la infancia se trabaja en una formación ocupacional donde se promueve y se fortalece habilidades, pero se han fortalecido habilidades, pero se ha llegado a fortalecer competencias para una inclusión laboral, no necesariamente. Entonces es ahí donde se tiene que sentarse, hablar con claridad. ¿Y qué necesita hablar con claridad? Tener un registro de qué es lo que sabe y cómo lo potencio, qué es lo que no sabe y quizás por ahí no es su interés. No es que no Mm. es lo que no sabe y voy ahí a No, ya no, insistir, claro, ¿no? no Porque ataques el finalmente termina abrumando mucho. Y es muy complicado para los padres. También me pongo a veces en el lugar y digo, a ver, como padre quiere este progreso, pero y dice, sí, pero me estás diciendo, Rosa, que le deje, y si se toma un año sabático y si ese año se convierte en 2 años, ¿no? Entonces, claro. finalmente ahí es negociar y poner un límite. A ver, entiendo que todavía no te sientes seguro, segura, em, para tomar una decisión tan importante, pero ¿qué tanto tiempo necesitamos? ¿Qué necesitamos evaluar? Ok, no he tenido la experiencia, no conozco qué es derecho, más que es un abogado. Ok, ¿qué trabaja un abogado? Podemos acompañarle o que esta persona, este joven, este adulto, pueda buscar un poquito más, indagar mucho más. Ahora tienen todos los medios para indagar, ya no necesitas ir a, a un lugar específico y ver o vivir esa experiencia.
que también sería enriquecedora si se puede, Claro. genial, ¿no? Pero tienen ahora una base de datos valiosa, inmensa, con la que pueden obtener esa información y poder ir tomando registro de esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? Ay, mira, he visto ingeniería industrial, pero este aspecto de ingeniería no me gusta, pero me gusta la ingeniería civil. Ah, ¿en qué se diferencia? Ah, ok. Entonces ya voy evaluando aspectos de acuerdo a mis gustos, de acuerdo a mis fortalezas, de acuerdo a mis necesidades. Yo, ¿quién quiero ser? Y voy encontrando no un qué hago o cómo lo hago, sino un para qué de mi vida, un Ujú. propósito de mi vida, ¿no? Bueno, Rosa, qué interesante lo que lo que nos vas comentando. El tiempo, como te mencionaba, es un poquito complejo en internet y sí que, ¿cuáles serían tus palabras finales? Tienes la cámara para poder dirigirte a nuestra comunidad, que es una comunidad de mamás, familiares, profesores incluso, terapeutas, principalmente ahora de personas con síndrome de Down. Sin embargo, sabemos que hay más familias que nos siguen, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, lo que puedo decir es que más que nada, toda conducta comunica algo, parto por eso. Entonces, entendiendo que cada conducta comunica algo, tengo que evaluar, sentarme a conversar y si no, registrar visualmente si hay algún tipo de dificultad de comunicación verbal, registrar para poder entender qué está queriendo trasladar con esta conducta. Y por otro lado, si hablamos de algún tipo de condición, más allá de clasificarnos, etiquetarnos con un diagnóstico, valoremos a esa persona que está ahí. Finalmente, hablamos no de necesidades especiales, excepcionales, como en algunos lugares lo llaman, sino hablamos de necesidades de seres humanos, que finalmente quieren ser escuchados, comprendidos, validados y Como todos. respetados como cualquier otro. Y no es una población aislada o son el grupo que necesita esto. Son seres humanos, al igual que tú, que yo, que nosotros, que necesitamos lo mismo. Ujú. Basándonos en ello, creo que primero el respeto y de ahí vendrá el resto. Ay, qué bueno. Gracias por estar con nosotros. El tema es muy rico e incluso creo que nos faltaría, te invitamos desde ya que puedas unirte a un siguiente capítulo más para poder Encantada. profundizar en más profundizar más este tema y de repente responder a las preguntas que nos quieran hacer a través de las redes. Les vuelvo a recordar, sigan nuestras redes de Facebook, Instagram, TikTok. También estamos ahora en Spotify y en YouTube, donde se emite el programa completo. Gracias nuevamente, A ustedes. amigos. Nos estamos viendo entonces en un siguiente episodio. Y si tienen consultas o si tienen comentarios, estaremos atentas a las redes. Gracias, hasta luego.